13:21. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han calificado de ping-pong institucional al proceso jurídico para la despenalización del aborto por violación. Esto después de que la Asamblea Nacional negara esta reforma y el Ejecutivo pasara el tema a la Corte Constitucional en medio de una realidad en donde desde el 2013 se han registrado 13.000 embarazos de niñas de 9 a 14 años, es decir, violaciones. La presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, y su colega Esteban Torres reconocieron el cometimiento de un error técnico en la inclusión de la disposición transitoria segunda sobre el tema del aborto por violación, como lo señaló la Corte Constitucional en un dictamen el pasado martes. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Aquí está. Estamos ya, nos acompaña a esta hora la asambleísta Jimena Peña, ella es presidenta de la Comisión de Justicia vamos a conversar sobre este tema que es un poquito técnico. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto poder dialogar con ustedes. Quería aclarar este tema porque es importante y hay muchas preguntas alrededor, justamente porque es un tema muy técnico y no queda muy claro. Yo creo que es importante que nos explique un poquito cómo se dio este error y por qué se dio. Bueno, en efecto, la reforma que se planteó al Pleno de la Asamblea Nacional fue modificar una reforma al artículo 150 para despenalizar el aborto en casos de violación. ¿Qué fue lo que pasó? Es que este artículo tenía una disposición transitoria para su aplicación. En el momento de la votación, sometimos a votación el artículo 150 y todo lo demás se votó en bloque. Lo que quiere decir es que esta disposición fue aprobada, aunque el artículo sobre el cual esta disposición se basaba no lo fue. Por tal motivo es que el Ejecutivo hubiese podido vetar parcialmente pidiendo la eliminación de esta disposición, ya que el artículo de la cual dependía, digamos, pues no fue aprobado. Sin embargo, el Ejecutivo hace un veto por inconstitucionalidad y lo manda a la Corte. Incluye este tema a la Corte Constitucional, quien luego de haber recibido también un informe por parte de la Asamblea, en la que la Asamblea también decía pues que lo que debería hacer la Corte en efecto era eliminar la disposición, ya que el artículo 150 no fue aprobado. Y fue precisamente en ese sentido que la Corte se ha pronunciado y pues ahora lo que tenemos que hacer es en el documento final, una vez que vuelva al Pleno de la Asamblea, simplemente eliminar esa disposición. ¿Y por qué hubo ese error que en un tema que es tan delicado y que se venía ya discutiendo no solo para esta reforma, sino por años anteriores, ¿no? Lo que debimos haber planteado es la votación del 150 y su disposición en una sola moción. Sin embargo, fue un error técnico, debimos haberlo planteado así, se planteó solamente el artículo 150. Finalmente, como le dije, es un tema que pudo haberse resuelto a través de una objeción parcial. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo que viene y qué significado tiene esto? Son 4 temas que fueron vetados por inconstitucionalidad. Tenemos ya el dictamen de la Corte, ha sido recibido ya por la Comisión. Esperamos de este día miércoles abocar conocimiento del mismo e integrarlo a un informe junto con las otras objeciones parciales que ya fueron debatidas por la Comisión, para que se pueda aprobar un informe que luego pueda ser puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y el Ejecutivo qué opciones tiene ahora? Bueno, en este momento no, realmente estamos cumpliendo las etapas del proceso legislativo. Luego que aprobó la Asamblea, esto va al Ejecutivo. El Ejecutivo, en su rol de colegislador, puede objetar parcialmente o por constitucionalidad. En este caso tuvo objeciones en ambos casos, y luego pues ya resuelto el tema de la constitucionalidad, vuelve el texto a la Asamblea Nacional para que se pueda debatir el resto de objeciones y finalmente someter a votación aquellas objeciones parciales que pueden ser ratificaciones o allanamientos. Es decir, ¿tendría que votarse de nuevo el tema del aborto por violación? No, eso no, porque eso es de obligatorio cumplimiento, es un dictamen de la Corte Constitucional. ¿En ese caso ya no hay nada que hacer? En esos 4 temas no, simplemente se incluyen en el documento para el conocimiento del Pleno, pero lo que sí debe pronunciarse la Asamblea es en relación a las demás objeciones parciales, porque ahí sí la Asamblea tendrá que decidir si se allana o se ratifica en algunos de los artículos que fueron objetados parcialmente.
Listo. Bueno, valga la pena aclararlo, ¿no? Es un poquito técnico y confuso, pero yo creo que es importante, ¿no? Bueno, hablemos, mañana se vota el tema del Código de la Democracia y hay unos puntos ahí que es importante conversarlos. Algunos, el tema del cambio del método, de Hunt, que es el que tenemos actualmente. También está el de los gastos, el fondo del gasto electoral. Y también uno que ha sido muy, muy polémico en los últimos días es el tema de la violencia política, ¿no? ¿A qué llamamos exactamente violencia política? Bueno, dentro de la norma se establece una definición de varios numerales precisamente de qué puede ser considerado como violencia política y pues realmente este artículo tiene una mirada de que intenta pues evitar estos actos que se dan sobre todo en contra de mujeres. Uh-huh. Las estadísticas demuestran que las mujeres somos violentadas por ciertos sectores cuando asumimos el reto de ser candidatas o de estar en un espacio público. Por eso es que se lo establece claramente con varios numerales, es decir, no es solamente una conducta, pueden ser insultos, pueden ser agravios, actos discriminatorios dentro de la organización política. ¿Incluye eso las redes sociales, por ejemplo? Sí, de alguna manera se pudiera también hacer un seguimiento si es que la persona pues de manera permanente está violentando a la candidata o a la persona que se encuentra aspirando a una posición de elección popular. Pero además, importante decir es que no solamente se aclara fuertemente el tema de violencia política, sino que también se le da la competencia al Tribunal Contencioso Electoral para que pueda sancionarla. Uh-huh. Antes había un artículo muy leve de violencia política, lo estamos fortaleciendo, lo estamos desarrollando y además estamos estableciendo ya una sanción, porque el Tribunal Contencioso Electoral hasta ahora no tenía facultades sancionatorias. Entonces, claro, era letra muerta. En el momento que usted establece una sanción, y es una sanción rigurosa, está considerado como una falta muy grave, puede tener una multa de entre 20 y salarios básicos unificados, además de derechos de suspensión de derechos políticos, incluso de ser necesario. Porque generalmente estas agresiones políticas se dan del contrincante, de otro participante en las elecciones, de otro ente político, ¿no? Así es, con el fin de deslegitimar no la propuesta de la candidata, sino de deslegitimar la figura de la candidata por el hecho de ser mujer. Un caso muy, muy reprochable también es el que pasó con la presidenta de Bolivia, la presidenta interina que acaba de ejercer luego de todo el estallido social en Bolivia y que sacaron un video sexual de ella en las redes sociales y que después pues la atacaban de todos los frentes, sobre todo considerando que somos una sociedad súper machista, ¿no? Obviamente quien lo hizo eso seguramente buscaba desprestigiarla políticamente por lo que había llegado a la presidencia. Así es, hay temas muy positivos dentro de este proyecto de reforma que en efecto atacan este fenómeno que es la discriminación contra las mujeres, pero también el tema de la participación, del encabezamiento de listas. En el artículo 61 de la Constitución se establece claramente que las listas deben ser elaboradas con criterios de alternabilidad, secuencialidad y paridad. Sin embargo, en el tema de la paridad, realmente la implementación ha sido insuficiente. Por eso lo que estamos proponiendo es el encabezamiento de listas de mujeres, hasta un 50%, que se irá cumpliendo de manera progresiva hasta el 2025. En el 2021, entonces, todas las organizaciones políticas tendrán la obligatoriedad de garantizar al menos un 15% de candidaturas o de listas encabezadas por mujeres. Luego, en el 2030, esto sube a un 30% y finalmente en el 2025 alcanzaríamos ese 50%, que es lo que establece nuestra Constitución. Pero la paridad de género ya se venía dando obligatoriamente justo en el ámbito público, sobre todo, ¿no? ¿Por qué ahora necesita un cambio? Pese a que si no cumplimos las normas anteriores, ¿qué garantiza que ahora vamos a cumplirlas? Tenemos una paridad vertical, que es la que de alguna manera se garantiza con la alternabilidad y la secuencialidad en las listas. Sin embargo, hay la paridad horizontal que indudablemente puede ayudarnos a que la mujer pueda tener ese ansiado 50% de representación en espacios nacionales como, es decir, por ejemplo, que vaya primero en la lista. Lo es la Asamblea Nacional. Así es. Si es que nosotros, por ejemplo, establecemos una lista de 5 candidatos y las mismas son encabezadas por varones, la mujer termina ocupando el segundo y el cuarto puesto, además de 5 espacios
queda relegada a 2 espacios. Entonces, lo que se quiere es promover de manera paulatina, de manera progresiva, la posibilidad de que las mujeres también encabecemos, de tal manera que podamos garantizar mayor representación, no solamente en las listas, sino luego de ser electas también en esos espacios que son importantes, como es la Asamblea Nacional. Mire, son temas que son importantes porque la sociedad se está privando del aporte de la mujer en las juntas parroquiales, en las alcaldías, en las prefecturas. Vemos que las estadísticas todavía muestran que las mujeres estamos relegadas. No tenemos un porcentaje de participación que nos permita generar esa transformación de la política desde lo territorial. Por eso esta reforma se enfoca en la inclusión, fortalecimiento de la participación de la mujer, pero también en la renovación de la política a través de la inclusión de un 25% de jóvenes en las listas electorales. Asimismo, también para promover esa renovación dentro del ámbito político que es tan necesario. Ahora, cuando se habla de estos temas, hay muchas críticas respecto a que sí, es necesario la paridad de género, pero muchas veces por darle ese espacio a las mujeres se pone a mujeres que no están capacitadas, dicen algunos, o que no están preparadas para ello. Va a pasar exactamente lo mismo con los jóvenes. Nada más alejado de la verdad. Yo me pregunto, ¿por qué cuando hablamos por qué cuando se habla de candidatos varones, ahí sí no hay... Nadie cuestiona. No hay el temor de que no haya la capacidad. Yo les pregunto al pueblo ecuatoriano que hemos tenido una serie de congresos. Realmente los congresos han estado a la altura de la representación de la ciudadanía y han sido mayoritariamente integrados por hombres. Entonces me parece que el hecho de que ciertas vocerías quieran cuestionar la capacidad de una candidata por ser mujer, entonces sí nos preocupamos que no estén capacitadas. Pero cuando son hombres, nadie cuestiona. Y tampoco es que hay garantía. Hasta ahí que se ve el machismo en el que vivimos. Por supuesto, dígame usted, realmente... hemos tenido congresos que han sido dominados por hombres, han estado... Y lo digo justamente ahora que fue la experiencia de la alcaldía, por ejemplo, que intentó la alcaldía llegar a esa paridad que no existía y que era normativa dentro del municipio también, que tengan una paridad de género en los altos rangos, y no se había dado en las administraciones zonales. Entonces el alcalde decide, voy a contratar mujeres. Obviamente se entiende que serían mujeres capacitadas, porque si no aplicarían para esos cargos, pero se hicieron unas críticas muy duras respecto a que se están llenando esos puestos con mujeres probablemente que no están capacitadas solo por llenarlas y llegar a una paridad. Realmente yo creo que hay mujeres muy valiosas que tenemos la posibilidad de desarrollarnos profesionalmente en cualquier espacio. Ahí me parece que son pretextos de alguna manera para evitar estos mecanismos institucionales de fortalecer la democracia y la participación de la mujer. También en relación a los gobiernos locales, por ejemplo, el hecho de que los binomios también, por ejemplo, para las alcaldías y las vicealcaldías que son elegidas, asimismo se respete la paridad. Hemos visto casos en algunos cantones donde pese a que el alcalde es un varón, se ha tratado de que la vicealcaldesa sea mujer y no se ha podido porque la norma daba la discrecionalidad, decía podrá ser, digamos, mujer o podrá hacerse con criterios de paridad. Ahora lo estamos haciendo mandatorio, de tal manera que se respete la paridad en esas designaciones digamos, de vicealcaldías también, dependiendo si es hombre o mujer el alcalde. A su vez, también en el 2025 aspiramos a tener ya el binomio presidencial con criterios de paridad. La norma haría mandatorio que en el 2025 tengamos vicepresidentas o a lo mejor candidatas presidentas con un vicepresidente varón. Es decir, estas reformas no van a alcanzar para las elecciones que se vienen para el 2021. Mire, nos hubiese gustado algunas de ellas. El tema del 50% de encabezamiento de listas comienza con un 50%, con un 15% de implementación. En el 2025 finalmente podremos ver ya el encabezamiento de listas del 50% y además la paridad en el binomio presidencial. Y lo hemos hecho así precisamente para desvanecer algunas preocupaciones en torno a la implementación. Creo que es importante que las organizaciones políticas asuman el reto de atraer una militancia femenina y militancia joven también, para que puedan preparar esos cuadros para que paulatinamente puedan cumplir con los porcentajes que establecerá la ley. Ahora, hay otros temas como conversábamos también el tema del gasto electoral, de los fondos de gasto electoral. Que es otro tema muy importante dentro de la reforma a propósito de los escándalos que se han dado, de los financiamientos de campaña. Creo que los asambleístas hemos hecho un esfuerzo para incorporar temas que fomenten la transparencia, sobre todo en relación al gasto electoral. ¿Cuáles son esos cambios específicos que nos van a permitir que no vuelva a ocurrir lo que pasó ahora con el tema
las campañas de Alianza País, que veíamos que fueron financiadas. La norma lo que intenta es disuadir ciertas conductas. No necesariamente va a garantizar que no ocurran, pero sí los controles van a ser muy fuertes. El hecho de que se establezca un sistema de interconexión de datos entre la Contraloría, la Fiscalía, la UAF, el Servicio de Rentas Internas, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral para monitorear posibles pagos o giros indebidos. El hecho de que se puedan transparentar las donaciones a través del incremento del gasto electoral. Por ejemplo, una campaña presidencial se podía gastar alrededor de $1.900.000, cuando todos sabemos que una campaña presidencial no cuesta menos de 5 millones. Pese a ello, a esos límites tan bajos, entonces, claro, todos los candidatos violentaban la norma sin que se pueda realizar mayores controles o pagando multas o sanciones muy leves, por lo cual los candidatos no tenían mayor desincentivo de no caer en esas conductas. ¿Cuáles serán las multas y las sanciones ahora? Estamos entonces incrementando el techo, es decir, por ejemplo, si antes para una campaña presidencial el monto de la... digamos, era el monto que se le podía asignar por votación, me parece que era de 0.15 centavos, se está subiendo más o menos de 0.40 centavos, es decir, se está aumentando como un 230% lo que un candidato a la presidencia podrá invertir durante pues la búsqueda del sillón presidencial. Además, el tema de transparentar los depósitos a través de aportes que estén bancarizados. Es decir, yo ya no puedo dar una donación en efectivo. Todas las donaciones que mi campaña o mi movimiento político reciba tienen que ser a través de cuentas de bancos y a través de sistemas contables que sean abiertos, accesibles a la ciudadanía. Se ha visto que los partidos políticos han tenido una doble contabilidad. Ahora la contabilidad, el manejo de sus cuentas tendrá que ser público y durante épocas de campaña tendrá que ser actualizado cada 15 días, con el fin de que no se deje mucho tiempo luego de finalizada la campaña para que los partidos recién en ese momento comiencen a justificar sus gastos electorales, sino que puede ser un sistema contable que se dé cada 15 días durante la campaña con el fin de tener información actualizada y que permita un monitoreo de lo que está pasando durante la campaña electoral. Ahora, de estos temas que hemos hablado, asambleísta, creo que hay consenso en la Asamblea en general, pero hay uno que genera un poquito de polémica y de rechazo y es justamente el cambio del método de Hunt. ¿Por qué no están completamente seguros de aprobarlo en la Asamblea? Mire, el método de Hunt beneficia a las fuerzas mayoritarias, a los partidos políticos mayoritarios, tal es así que, por ejemplo, una organización política que tenga un 50% de la votación con el método de Hunt se ha adjudicado o ha recibido el 70% de los escaños. Esto, claro, genera preocupación, en cambio, en los otros partidos que de pronto no tienen tanta votación y por ende se pueden quedar fuera. Entonces lo que han dicho algunos asambleístas y partidos políticos es su aspiración de que la proporcionalidad, la representación de un partido político sea simplemente equivalente al porcentaje de votos que obtuvo durante el proceso electoral. El método de Webster ciertamente ayuda a conseguir ese anhelo de las organizaciones políticas. Si bien el método de Hunt también es un método proporcional, el método de Webster es más proporcional y por eso entonces aspiramos a que a medida de lo posible un movimiento, un partido político obtenga los escaños que le correspondan según el porcentaje de su votación y no necesariamente lo que pasaba con el método de Hunt, que insisto, en algunos territorios, pese a sacar el 50% de la representación, se llevaban el 75% de los escaños. Ahora, de aprobarse estas reformas, ¿cuándo entrarán en vigencia? ¿Tendremos algunas que puedan entrar para las próximas elecciones? Así es, la gran mayoría entrarán en vigencia en el 2021, solamente este tema de paridad y del binomio presidencial estarían pues totalmente en vigencia en el 2025, pero la gran mayoría de reformas, las que tienen que ver con este tema de transparencia, de responsabilidad de candidatos y demás, entrarán en vigencia inmediatamente. ¿Cree que sea posible con todo lo que está viviendo también el Consejo Nacional Electoral, es decir, un pedido de juicio político para la presidenta Diana Tamaint? ¿Esto no perjudica un poco, no solo el que se vienen elecciones tan pronto, sino también que tienen que ingresar con reformas? Bueno, nosotros estamos cumpliendo con los tiempos que establece la ley. Esperamos aprobar esto el día de mañana. Luego habrán 30 días para el veto del Ejecutivo.
30 días más en caso de ser necesario un veto por constitucionalidad, ojalá que no. Es decir, nosotros aspiramos tener aprobado esto a más tardar en febrero. Y pues sí, lamentamos la situación del Consejo Nacional Electoral, la falta de consenso que existe al interno, la pugna permanente, ciertamente ha quitado legitimidad a esa instancia que es muy importante para la democracia del país. Este juicio político en este momento se encuentra en manos de la Comisión de Fiscalización, tiene que ser calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura. Luego de esa calificación, pues tendrá que ser derivada a la Comisión de Fiscalización, quien tendrá también un mes para evaluar y para establecer un informe para el Pleno de la Asamblea Nacional. Esperemos realmente que la situación se dé de la mejor manera. Insisto, sí hay preocupación por parte de algunos legisladores de que esto sea solamente contra la presidenta, cuando en realidad hay una instancia, un consejo que debe ser responsable de esos actos, sí. Y que realmente la percepción que tiene la ciudadanía es que los 5 consejeros realmente han hecho poco por consolidar una institución que es tan delicada, luego de todo el enorme esfuerzo que realizamos como ecuatorianos para fortalecer la institucionalidad del país. Esperemos que no afecte todo esto a los comicios que están ya a la puerta, ¿no? Le agradecemos muchísimo a la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, a su orden también. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.